Bienvenidos amigos al programa Hablando de Oralidad en su tercera temporada. Se trata de un programa organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial. Son entrevistas realizadas a abogados, profesores universitarios, investigadores y jueces y en general personas interesadas en la marcha y evolución de este modelo procesal en los juzgados civiles. Precisamente hoy tenemos el grato agrado de entrevistar a dos ilustres jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Ellos son Eloy Samayoa Campero y Carlos Polanco Gutiérrez, que son precisamente jueces que impulsaron desde los primeros días este modelo en esta Corte Superior y nos transmitirán seguramente anécdotas o experiencias o los retos que han tenido que enfrentar para hacer realidad este modelo procesal en esta Corte Superior. Vamos a una pequeña pausa y retornamos en unos minutos. Bien, un agradecimiento a los colegas Carlos Polanco, Eloy Samayoa por darnos esta oportunidad de hacer algunas preguntas o transmitir algunos interrogantes para que el público pueda entender un poco más de este modelo. Empezaremos con nuestro ilustre invitado Eloy Samayoa. Doctor Eloy, se inició la oralidad en la Corte de Arequipa el 26 de diciembre del 2018. Usted era presidente de la Corte. ¿Qué puede decirnos de esto? Es una satisfacción realmente, porque yo he sido juez de primera instancia y claro, cuando era abogado independiente yo veía al monstruo por fuera y aquí comenzamos a ver que algunas cosas no caminaban bien. Hay que confesar, ¿no? Nos dejamos vencer, a pesar que el código tenía una serie de herramientas, por la escrituralidad, ¿no? y no avanzamos. Pero cuando uno asciende, y con gente inteligente como Carlitos y otra gente, veíamos que sí se podían hacer algunas cosas, ¿no? Yo venía de laboral, como le decía anteriormente en broma, tenía que hacer mi servicio penal y mi servicio laboral obligatorio. Pero en laboral viene una cosa interesante, un tema interesante. Había oralidad bajo una ley, ¿no? Y en segunda instancia incluso se podía venir con la sentencia, de hecho eso dice la norma. Y entonces yo decía, ¿y por qué eso no se podía hacer? Y entonces recordaba el trámite sumarísimo, que dice que además hay que sentenciar en audiencia. Que está vigente en la norma, no fue desactivada, ¿no? Simplemente había que ponerlo en práctica, ¿no? Y ahí comenzamos esta idea, que además tuvo pues, ¿no? el gran impulso de parte de ustedes en Lima, el Centro de Estudios Judiciales. Y lo más importante, ¿no? Cuando estábamos decidiendo de hacer entre Arequipa, Lima y Trujillo, el CEJA, ¿no? Y ustedes escogieron Arequipa por la voluntad que había, no solo el presidente, lo más fundamental, entre los jueces, los trabajadores, ¿no? Y que creo que no les hemos fallado. Fue difícil, ¿no?, hacer cambiar ese paradigma de varios años que había devenido el proceso civil en un proceso escrito y que se repitió del centenario proceso escrito. ¿Qué dificultades encontraron en esto? Bueno, en primer lugar, bueno, claro, siempre hay algunas dificultades, pero aquí ya está implementado la oralidad, corte, una de las primeras cortes, laboral, las primeras cortes, y entonces siempre en civil nos sentíamos como el patito feo. Y cuando viene la idea, hay una gran receptividad, ¿no? Que se debe hasta el día de hoy. Y entonces comenzamos a trabajar. Sí es cierto, ¿no?, que el tipo de cambio, estamos acostumbrados al escrito, yo soy dueño de mi secretario, yo soy dueño de mi notificador. Debe haber sido difícil, ¿no? Esa es la parte del modelo corporativo en primera instancia, sobre todo. Claro, porque el modelo oral solo puede entenderse si se reordena el despacho, o sea, se rompe con el despacho tradicional. Y ¿encontraron resistencia solo en los jueces, también en los trabajadores? Normalmente hay una palabra que define esto, se llama misoneísmo, ¿no? Temor al cambio. Bueno. Entonces, si eso ocurre, ¿no?, pero es cuestión de comenzar, había la voluntad y comenzar a convencer.
El tipo de trabajo corporativo siempre es un poquito más complicado, ¿no? Pero creo que exitosamente en el tiempo y en la insistencia además, porque usted sabe que al comienzo todo viene bien y luego se retrocede, ¿no? Sí, entonces es el riesgo. hay que insistir. Y ya estamos más de 4 años y estamos caminando adecuadamente. Además no son solo 3 juzgados con los que comenzaron, sino por lo menos en el cercado ya son todos los juzgados, 10 juzgados. ¿Qué estrategia utilizó su despacho cuando era presidente y después cuando estaba ya a la cabeza de una de las salas civiles para lograr este cambio? Porque no solamente, como decía hace un momento, se encontraba resistencia en los propios jueces, sino en los propios trabajadores que notaban extraño tener que despachar con varios jueces, ¿no? Claro. Es un tema complicado. Doctor, sí, vamos a una pequeña pausa y recibiremos su respuesta en unos minutos. Retornamos luego de esta pausa breve. Bueno, ¿qué hicieron? En primer lugar, era un módulo de 3 juzgados. Entonces, y eran 10, ¿no? Claro, pues. Y entonces Carlos, Zoilo Alcides, la doctora Sheila tenía una voluntad absoluta. Y entonces ahí no encontramos resistencia, ¿no? Querían hacerlo. Se inscribieron para quienes querían ser trabajadores del modelo de la oralidad, estaban interesados. Porque era voluntario, finalmente. Sí, claro, y entonces eso es importante. Pero también importante el tema de la administración, ¿no? Ya no son los jueces dirigen las audiencias, obviamente, pero quien dirige el módulo es la administración, y ahí Fabiola, ¿no?, que nos apoya actualmente, tuvo una trascendencia importante de no ceder en ningún momento el cambiar las funciones nuevas que se le estaban asignando, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, porque si uno retrocede va a pasar lo que nos pasó cuando se promulgó el nuevo Código Procesal, ¿no? Había unos cambios sustantivos y eso ya estaba. Incluso hacían audiencias de conciliación, se crearon módulos. Todo lo que tenemos no se fue desvirtuando poco a poco. Y sí, hubo voluntad y los trabajadores sabían que habían venido el cambio y así lo aceptaron. Qué bueno. En realidad, la labor más importante es la persuasión a los jueces y a los trabajadores sobre el nuevo modelo y las ventajas que este nos trae. Estimados amigos, hemos tenido la conversación bastante enriquecedora con el magistrado Eloy Samayoa Campero, expresidente de esta Corte y actualmente integrante de una de las salas civiles también corporativizadas de esta Corte Superior. Vamos ahora a hacer algunas preguntas, inquietudes al juez Carlos Polanco Gutiérrez, quien, como se ha mencionado, ha sido uno de los impulsores y de los primeros jueces que iniciaron este modelo con bastante entusiasmo, que finalmente se plasmó en esta Corte y ha replicado en otras Cortes. Doctor Carlos Polanco, agradeciéndole por su tiempo, ¿qué fue lo que le motivó formar parte de este cambio? O sea, ¿cuál fue su idea? ¿Qué hizo en usted este impulso para este cambio? Un minutito, vamos a ir a un pequeño corte y retornamos en unos minutos para escuchar la respuesta de nuestro ilustre invitado. Bien, continuamos con esta entrevista, ahora con el doctor Carlos Polanco. Le habíamos hecho una pregunta, doctor Carlos, ¿qué cosa lo impulsó, qué lo motivó para postular este cambio en el despacho judicial? Bueno, se venían los 25 años del Código Procesal Civil y uno llega a un momento de trabajo y sabe que la gente no está contenta con el trabajo que se está realizando a través de los juzgados civiles. Entonces se habían pensado en varias ideas para tratar de modificar, inclusive la Corte Suprema forma una comisión, pero íbamos un poco a tratar de reformular algunas ideas sobre cómo sería el proceso. Pero ya habíamos visto en Chile que estaba con mucho éxito la reforma de la justicia de familia y la justicia laboral, también en Perú.
Entonces dijimos, ¿qué faltaría para que estos cambios se apliquen en la justicia civil? Teníamos un problema grande, el problema de se había modificado el Código Procesal Civil en sentido contrario a la oralidad. Y sin embargo, nos dimos cuenta que el gran problema fue que el juez creía mucho en que tenía que tramitar procesos. Y ya entendimos con el tiempo que el juez no está hecho para tramitar procesos, sino para resolver los conflictos. Entonces se empezó a buscar la alternativa y cuál es la posibilidad donde el juez resuelve el conflicto. Y retomamos el tema de las audiencias con mucho temor, pero con gran apoyo que nos dio Lima. Ahora es muy fácil verlo, pero en el primer momento, cuando llamamos a la primera audiencia, todavía no había el programa oficial. Siempre hubo un poco estaba de como buena práctica. Claro, estaba como no había práctica. oficialmente institucionalizada. Pero había el problema, ¿qué pasa si los abogados nos quejan? ¿Qué pasa si la apelación, el juez de revisión dice, ¿qué estás haciendo? Porque formalmente no había la audiencia preliminar en el Código Procesal. Pero tuvimos una sorpresa grande, porque los abogados como que querían hablar y querían participar. No nos quejaron los abogados, se comprometieron y hubo un grupo humano de trabajadores que también insistieron en decir, bueno, vamos por este camino. Se les ofreció, el juez dijo, y a los jueces que íbamos a empezar por esto, vamos a resolver todos en audiencia y entonces ustedes, trabajadores, súmense a este proyecto, pero con un norte bien claro. Entonces, Ceja, ayudó también en parte del proyecto, una vez nos viene en el mes de abril del 2018 y nos dice lo que están haciendo está bien. Entonces se va formando el ETI y ya formalmente lo iniciamos todo en diciembre del 2018. Y uno de los problemas, entiendo, del cambio del modelo procesal de audiencias a la organización del despacho, al nuevo despacho, digamos, las complicaciones también no solamente están para convencer al juez, sino también al trabajador, ¿no? Que ya ahora no trabaja con un juez, sino trabaja con varios jueces. Pero para eso se necesita que el juez entienda que está para resolver el conflicto de interés, no para gerenciar un despacho, no está ahí para tener trabajadores a su cargo, no está para tramitar procesos, está para resolver los conflictos. ¿Y de qué manera? En la deliberación que se produce en la audiencia. Entonces, el juez se compromete a eso y va a haber todo el grupo de trabajo que dice, caramba, tengo un juez que me está haciendo bajar la carga de escritos porque él está resolviendo en la audiencia y nos empezamos a comprometer. Y ahora, si el juez no da el ejemplo, el modelo sufre mucho. Sufre mucho porque, por ejemplo, en el proceso marítimo está intacto desde el año 93. Van a cumplir 30 años. No se derogó esa audiencia. No, la audiencia única está siempre vigente. Son 30 años que van a pasar, pero en 30 años el juez ya entendió qué es lo que verdaderamente quiere el modelo procesal de su labor. Entonces el juez ya la tiene clara. Y si la tiene clara el juez, todos los equipos de trabajo lo van a tener clarísimo. Entonces, ahora, cuando... pero lo que quería obtener de su persona en cuanto a experiencia es el sentido de pertenencia que el servidor siempre ha sentido respecto de un despacho judicial, independientemente del juez. O sea, yo soy de ese juzgado y no puedo despachar acá porque ese es mi juzgado. Ese concepto debe haber sido complicado romper, ¿no? Complicado, pero el juez tenía que romperlo, porque el juez ya no era el juez del séptimo, el juez del tercero, era el juez del módulo. Vea, que había momentos críticos en la pandemia. Ha habido muchos trabajadores que se enfermaron y veíamos con mucha pena que caían los juzgados. Si no hubiésemos organizado corporativamente, varios juzgados se hubiesen paralizado y no hubiesen hecho nada, porque el índice de contagio por el COVID fue altísimo. Y el modelo soportó, digamos, esas ausencias de trabajadores por la forma de trabajo colaborativo que genera el corporativo. Se resintió en un momento, pero pudo seguirse adelante. Entonces uno comienza a mirar hacia atrás, qué bueno que nos organizamos de una manera corporativa, qué bueno que logramos entender que no es el séptimo, ni el tercero, ni el primero, sino es todo un módulo que está al servicio de la Administración de la Justicia Civil. Creo que eso fue importante y eso tenemos que seguir insistiendo, porque siempre hay esa tentación de mandar.
y ser jefe, aunque sea en el pequeño metro cuadrado que tengo. Pero hay que trabajar contra eso y hay que decir, no importa lo que tú puedes perder en autoridad como administrador, como juez gerente, lo más importante es lo que ganas en autoridad jurisdiccional, que al fin y al cabo es para lo que te han elegido. Entonces, y eso hace que los trabajadores también entiendan eso. ¿Fue juez usted especializado cuando nació el módulo corporativo a nivel de juzgados especializados? Ahora está promovido como juez superior y también está experimentando esta corporativización en las salas. ¿Qué ventajas percibe usted esta nueva forma de despacho en 3 salas? Dígase de paso, es una de las pocas cortes, si no la única, que tiene corporativizadas las 3 salas en el modelo que ustedes tienen. ¿Qué ventajas encuentra usted ahí que puedan resaltarse? Algo que uno no podría imaginarse años atrás. Esa organización que permite que los jueces estén conversando de manera permanente. Inclusive para tener discrepancias, antes uno guardaba la discrepancia y la llevaba a su propia sala. Ahora las discrepancias se debaten, Son se discuten. 9 jueces superiores, Los ¿no? 9 jueces, los asistentes que tienen también áreas comunes, van conversando y van diciendo, oye, pero el juez 1 dice tal cosa, el juez 7 dice tal cosa, y entonces se va creando un conocimiento donde hay bastante liberación y los propios jueces ya están ahí juntos en un ambiente y comienzan, queriendo o no queriendo, a conversar, a dialogar. Y, en realidad, la figura del juez, si uno se remonta 20 años atrás, y ahora el nuevo modelo de juez, o la persona del juez, son personas completamente diferentes. Un juez pensado antes en su persona ha dado paso a un juez pensando en la solución del conflicto de intereses. Bueno, y para la solución del conflicto no se trata solo, sobre todo cuando es colegiado, de su propio pensamiento, de su propia idea, sino tratar en lo posible de concordar, porque tampoco, pienso yo, se pretende obtener un estándar absoluto de misma idea, misma postura, sino debate y tratar de unificar criterios. No significa estandarizar los criterios, ¿no? Sino unificarlos. Habrán discrepancias seguramente en las que no se puedan unificar. La cercanía ha provocado eso, ¿no? Sí, hay discrepancias, pero hay diálogo. Y esto es importante porque ahora con la reforma de la casación, muchas causas quedan en segunda instancia. Entonces, qué triste. Es un reto mayor, ¿no? Claro, Es un reto mayor. Triste sería para los jueces y para la colectividad que haya jueces que no sepan y no aprendan a conversar con sus colegas y se enterquen en soluciones y que uno diga A, el otro B y el otro C. Y ya no hay una corte de casación que pueda tratar de unificar eso. Entonces, o sea, las circunstancias están haciendo que el modelo corporativo y el nuevo modelo de juez, yo ahí sí creo que el juez puede sentirse satisfecho porque está redescubriendo su función dentro del proceso, van a permitir que sí afrontemos estos retos. Y esta modificatoria legal sobre el doble conforme coge en buen momento a la Corte porque tiene a los 9 jueces que tienen 3 salas enfrentando ser la última instancia en algunos casos. Sí, y los jueces estamos asumiendo con mucha responsabilidad de eso, porque ya no hay más instancias, sí, pues, para algunos casos y se acabó todo. Y la siguiente es el acción de amparo, ¿no? Que también van a venir, Muy bien, hemos estado en una enriquecedora entrevista con los magistrados Eloy Espinosa Campero y el doctor Carlos Polanco. Doctor Carlos, sus últimas impresiones para el público que lo va a escuchar. Para mí, importante saber lo siguiente, hemos iniciado un cambio, no podemos pensar hacia atrás, y si regresáramos al 26 de diciembre del año 2018 y alguien me dijese, la justicia civil está cambiando, le falta mucho cambiar, pero está cambiando en esto, con esta perspectiva de tratar de ser más transparente, más deliberativa y en menor tiempo, uno no se hubiese dado cuenta de eso, pero uno ahora que está en pleno camino sabe que hay que seguir adelante, ¿no? Como decía Trasciendí, uno sube a una montaña solamente para descubrir que hay más montañas por las cuales hay que caminar, ¿no? Doctor Eloy, sus últimas palabras para el público que verá este programa. Bueno, agradecer la gentileza, doctor Lama, y de parte de nosotros, los jueces de Arequipa, el compromiso de seguir impulsando la oralidad. Es verdad que estamos en el módulo de los 10 juzgados, pero anunciarle también que ya en toda Arequipa se está haciendo buenas prácticas de oralidad en todos los juzgados civiles, y cuando digo Arequipa eso incluye provincias.
Se está haciendo además en Paz Letrado, que también tiene una problemática muy especial, y usted lo sabe, porque hay mucha cantidad, y la mejor manera, por ejemplo, en familia civil, ¿no?, de Paz Letrado, es que las partes, ¿no?, vienen a explicar el problema y se resuelve inmediatamente. En segunda instancia, ya lo ha dicho usted, estamos trabajando corporativo, hemos dejado de lado muchas viejas costumbres. Es más difícil cambiar incluso la segunda instancia, pero ahí estamos, los 9 jueces, unas salas corporativas, donde la gran ventaja sobre todo es las reuniones continuas. En estos últimos 3 meses hemos tenido 8 o 9 reuniones y nos hemos puesto de acuerdo en criterios jurisdiccionales dudosos, el doble conforme, los 2 votos, por ejemplo. Son plenitos, ¿no? Sí, claro, que obliga la norma el día de hoy. Y que, claro, nos permite además respaldar nuestras decisiones en ese acuerdo, porque por ahí podrían decir, esta decisión suya es irregular, sí, pero nos reunimos en el Pleno e interpretamos de esa manera. Entonces el compromiso sigue, habrá probablemente muchas situaciones que se presenten, pero los vamos a resolver en el sentido correcto de la oralidad y el trabajo corporativo. Muy bien, estimados amigos, esta ha sido una muy rica entrevista de 2 jueces superiores de esta Corte Superior de Justicia de Arequipa hablando sobre oralidad. Este programa lo pueden ver ustedes todos los días martes en el canal del Poder Judicial, Justicia TV. Muchas gracias.